perspectivas actuales, ¿no? Como bien sabemos, el cérvix o cuello uterino es la parte de fibra muscular inferior del útero, que mide más o menos unos 3 o 4 centímetros. Dos partes en ellas tenemos el endocérvix, cubierto por un epitelio cilíndrico productor de moco, ¿no? Como podemos ver. Y tenemos el exocervix, que está cubierto por un epitelio plano, ¿no? Entonces, la mayoría de estos tumores se localizan justamente entre esta unión entre el exocervix y el endocervix, ¿no? Entonces, uno de los principales factores de riesgo para ellos son todos esos cuevitas domínguez que contagian este VPH que ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología, es la cuarta neoplasia más frecuente a nivel mundial, con 604.127 nuevos casos. Las tasas de incidencia más altas en América Latina, ¿no? América Central, África subsahariana y sudeste asiático. ¿Por qué? Hay factores sociodemográficos que influyen, ¿no? Y también justamente los métodos de protección de barrera que utilizamos justamente para prevenir, ¿no? En países emergentes como el de nosotros, es el segundo más frecuente con una tercera causa de mortalidad relacionada al cáncer. El 85-90% de las muertes tuvieron lugar en países desarrollados, con una tasa de mortalidad de 18 veces mayor respecto a los países ricos. Entonces, es el cuarto cáncer más frecuente a nivel mundial en 2022, la segunda neoplasia más común ahora actualmente en 2023, y renace en 2020 la segunda neoplasia más frecuente, ¿no? Entonces, como podemos ver, es más frecuente a partir de la tercera década de vida, ¿no? Con un 22.8%, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando, justamente podemos ver cómo la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia va variando entre ellos, ¿no? Entonces, hay que ver que en realidad toda mujer con inicio de relaciones sexuales es un mayor factor de riesgo, ¿no? Un mayor factor de riesgo temprano. Y hay que ver justamente las consideraciones anatómicas, ya que el cervix justamente está dentro de las consideraciones, está relacionado justamente a la parte vesical y a la parte del recto. Entonces, generalmente ese tipo de cáncer en realidad pueden abarcar en dicha zona y hacer metástasis justamente por proximidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? El cervix se relaciona justamente con el recto, ¿no? Y también con la vejiga urinaria, ¿no? Y también puede tener una diseminación linfática, ¿no? Con los ganglios linfáticos, como podemos ver, ¿no? Tanto como las ilíacas externas, ilíacas internas y los preaórticos y paraórticos, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Y el gol estándar para evaluar justamente imaginológicamente el cáncer de cervix es de preferencia con la resonancia magnética de pelvis con contraste, ¿no? Entonces, la zona de transición, como podemos ver, ¿no? Hay que ver que en realidad a través del tiempo, pues esta zona de transformación se va a ir justamente transformando según la etapa, ¿no? Si es desde una premenarquia, una menarquia, una posmenopausia, una menopausia, ¿no? Entonces, en esta zona de transición, el virus del papiloma humano, zona de transición, zona primaria detectable, ¿no? En realidad, infectable por este virus, en realidad puede ser en la zona de transición. El cuello uterino también tiene receptores de estrógeno, progesterona, por lo que responde a estos cambios hormonales. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos también son carcinogénicos no solo para cáncer de mama y de hígado, sino para cáncer de cervix. Dentro de ellos, el carcinoma escamoso de preferencia es casi un 90 a un 95%, ¿no? Y justamente dentro de ellos hay otras histologías que son menos frecuentes, ¿no? En realidad el 5 a 10% de adenocarcinoma endocervical y más raro justamente como podemos ver los sarcomas y linfomas, ¿no? Entonces el cáncer de cervix tiene muchos serotipos y dentro de ellas está responsable las proteínas C6 y E7, justamente que son inductoras para este proceso de carcinogénesis, ¿no? Entonces, la E6 bloquea la prostaglandina 3, ¿no? Y justamente dentro de su mecanismo de acción podemos ver toda la cascada procarcinogénica que podemos ver. Y el E7 bloquea el retinoblastoma, ¿no? Justamente hay señales mitógenas y hay una activación de los complejos de la ciclina, ¿no? En los cuales va a haber justamente una proliferación de estas células tumorales. Entonces, los mecanismos del E6 y E7 en la carcinogénesis del cáncer de cervix es que nosotros o los pacientes con justamente esos factores de riesgo se infectan con el virus del papiloma humano, ¿no?
Y a través del tiempo, a través de meses y décadas, justamente hay una sobreexpresión del E6 y E7. Este E6 justamente es una inhibición de la respuesta inmunitaria, una inmortalización, una transformación, ¿no? El E7 también bloquea el retinoblastoma, hay una inhibición de la apoptosis, justamente con ello reduce el P53, hay el aumento de Notch1, el ERP2, hay una inhibición de la diferenciación y hay acumulación de las mutaciones, ¿no? Hasta que se transforma en cáncer de cervix al pasar los años. Entonces, causas y factores de riesgo, este es el inicio precoz de las relaciones sexuales, ¿no? Como podemos ver, la promiscuidad sexual de parejas sexuales de alto riesgo, ¿no? Como les había mencionado, esos dominios, esos cuevitas, la inmunosupresión crónica, el post-trasplantados o VIH, los antecedentes de infecciones de transmisión sexual, la raza africana y latinoamericana, el nivel socioeconómico bajo, el tabaquismo que duplica el riesgo, ¿no? La multiparidad y el primer embarazo a edad temprana y el uso de anticonceptivos orales y preponderantemente el virus del papiloma humano. Entonces, este principal factor de riesgo, este virus, un virus ADN con tropismo epitelial, más de 130 genotipos, 30 de ellos en tracto genital, BPH 16 y 18 son los más frecuentes, en más del 80%. Y en las mujeres inmunocompetentes en 15 a 20 años versus entre 5 y 10 años que se pueda presentar este virus y se pueda sobreexpresar. Entonces, pregunta de examen son los serotipos de alto riesgo: 16, 18, 91, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 63, 82. ¿No? Posibles serotipos de alto riesgo: 26, 53 y 66. Entonces, el virus del papiloma humano infecta a este epitelio normal, ¿no? Y estas partículas del virus se ensamblan y el virus libera una infección productiva. Esto utiliza las células del huésped para justamente replicar. Entonces, con esta infección del virus del papiloma humano, en realidad puede ir avanzando hasta hacer una displasia cervical de grado leve, moderado, severo, ¿no? Hasta progresar justamente a un cáncer invasor, ¿no? Con la mente el E6 y 7 que habíamos dicho que bloquea el P53 y el RB, ¿no? Retinoblastoma. Entonces hay una infección, una integración y transcripción, el E6 justamente bloquea el P53, el E7 bloquea la retinoblastoma, con esto innervación de la apoptosis, activación de la telomerasa y una estabilidad genómica y una proliferación descontrolada. Mencionar que justamente hay una profilaxis primaria con la vacuna del VPH, ¿no? Compuestas por las proteínas L1 elaboradas a partir del ADN recombinado, que se unen entre sí de manera muy similar a la que está el VPH en la naturaleza, pero sin material genético. Justamente las reacciones adversas descritas con mayor frecuencia es justamente el dolor, el eritema, la inflamación, donde uno va a administrar las cefaleas, ¿no? Y mencionarles que justamente actualmente se utiliza la Gardasil 9, que es una vacuna nonavalente para los serotipos de alto riesgo, ¿no? 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, en 2014 aprobada. Antes se utilizaba la Gardasil y el Cervarix, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Dentro de la profilaxis secundaria tenemos la citología mediante la toma de Papa Nicolau, que ha reducido la mortalidad hasta un 70%, una baja sensibilidad con un 56%, pero alta especificidad. Es más sensible para las lesiones de tipo escamoso, ¿no? Se coloca un espéculo, se visualiza el cuello uterino, se procede a un ligero raspado de la zona extracervical con una pequeña espátula poniéndose una muestra, ¿no? Estas muestras son posteriormente analizadas al microscopio en busca de anomalías en las células. Hay que evitar que se tome durante el ciclo menstrual y evitar tener sexo vaginal 2 o 3 días antes, evitar el uso de tampones, cremas vaginales, lubricantes o medicación vía vaginal de 2 o 3 días antes y evitar las duchas vaginales 2 o 3 días antes para una buena toma. También está actualmente la detección del virus del papiloma humano, ¿no? De manera molecular, ¿no? Estas pruebas pueden ser de tres tipos. La detección del ADN viral que se asocia a la citología, que mejora justamente la detección de lesiones precursoras. La detección del ARN en los genes C6 y 7 del VPH, que tienen mayor tasa de falsos positivos. O la detección de marcadores celulares que buscan ciertas proteínas que aumentan la infección con la infección del virus del papiloma humano, con un fin de disminuir los falsos positivos, ¿no? Luego, dentro de la importancia, hay que tomar justamente la inspección visual de ácido acético, ¿no? Que se usa ácido acético al 5% aplicado en cervix. Hay una sensibilidad mayor de 70 a 80% para evitar dos y lesiones más severas. El epitelio normal displásico se torna blanco y puede ser detectado fácilmente. Es sencillo, se puede utilizar mediante el personal entrenado y menor costo.
permite una acción inmediata recibir tratamiento con crioterapia. Entonces, como podemos ver, el IVA negativo, el IVA positivo que justamente capta la lesión afectó blanca del cuello y el cáncer, como podemos ver, todo destruido. Dentro de ellos hay lesiones escamosas de cuello uterino. Habíamos dicho de las displasias cervicales moderadas y severas. Las lesiones intraepiteliales justamente de bajo grado, que incluye la displasia severa, la displasia leve y el NIC1, representa por la infección de una infección productiva de virus del papiloma humano. Y el riesgo de progresión justamente es bajo, ¿no? Las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, que incluyen justamente el NIC2 y el NIC3, este alto riesgo puede ser cáncer de células y considerar una lesión precursora necesaria para el desarrollo de cáncer de células. Hay lesiones glandulares de cuello uterino, como las lesiones glandulares atípicas significado incierto, como el ascus o ascus, que puede tener su origen en el cervix o en el útero. En mujeres jóvenes con sangrado normal se recomendaría una biopsia endometrial. Y las lesiones intraepiteliales glandulares a una persona in situ se consideran la lesión precursora de la adenocarcinoma invasor. El carcinoma escamoso constituye su tipo más frecuente, 70-80%. Justamente dentro de esos subtipos tenemos el carcinoma escamoso no queratinizante, el queratinizante, el basaloide, verrucoso, linfopitelioma y glasa. El adenocarcinoma es el segundo subtipo histológico más frecuente, en un 20-25%, se caracteriza por la formación de estructuras glandulares. Su origen suele ser en el endocervix de subtipos histológicos como el convencional, mucinoso, bilioglandular, de células claras y seroso. Este es mucho más agresivo y el tratamiento de preferencia es quirúrgico. Y histologías infrecuentes incluyen carcinoma de endometrial cervix, adenosarcoma, leiomyosarcoma o linfomas y sarcomas de útero. Los signos y síntomas en estadios tempranos son asintomáticos, sangrado genital anormal y irregular, sangrado tras las relaciones como la coitorragia durante el examen ginecológico o un flujo maloliente y muy inespecífico. Dentro de la enfermedad avanzada tenemos el dolor pélvico lumbar, las molestias en el como la disuria o tenesmo rectal, el sangrado ginecológico tras la menopausia, el dolor durante las relaciones sexuales, la hematuria que puede haber, ¿no? O la rectorragia que puede haber, la pérdida de peso, el cansancio y pérdida de apetito, el edema en ambas zonas piernas, no convulsión mover, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es que uno se infecta del virus del papiloma humano con el inicio de las relaciones sexuales. De 18 a 23 años puede tener el precáncer y el cáncercito de 23 a 25 años, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta dismenorrea o los calambres y dolor pélvico durante la menstruación con flujos anormales o expulsión de coágulos, un flujo vaginal que no sea normal, con un sangrado anormal y un dolor pélvico postcoital, puede ser que tengan justamente lesiones como el cáncer de cervix. Hay clasificaciones justamente que nosotros usamos para lesiones premalignas del sistema penicular y sistema SIN o SIN o NIC, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Dentro de ellas tenemos la importancia del NIC1, NIC2 y NIC3. Entonces, como podemos ver, la progresión desde lesiones intraepiteliales de bajo grado a alto grado hasta llegar a un carcinoma invasivo. La toma de Papa Nicolau convencionalmente que se toma, ¿sí? Y las técnicas de diagnóstico como la colposcopía o la inspección visual del ácido acético que podemos ver, ¿no? Entonces, como podemos ver, dentro de estas técnicas, la sensibilidad y la especificidad que va aumentando va en promedio, ¿no? Es de un 65 a 64%, ¿no? Entonces, los pacientes con citología cervical 3, 4, 5 o con citología cervical caseosa, paciente con lositos, ¿no? Como podemos ver justamente dentro de la clasificación, ¿no? La toma de virus del papiloma humano de manera molecular es muy importante, ¿no? Donde se obtiene la muestra y se amplifica esos ácidos nucleicos para ver los serotipos de alto riesgo, como podemos ver. Nuevamente recordarles, 19 tipos de alto riesgo, 16, 18, 23, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 69, 68, 69, 70 y 73. ¿Sí? Entonces es muy importante que dentro de las pruebas de infección para virus de papiloma humano en cáncer de cervix en seguimiento se utiliza justamente la toma de virus de papiloma humano mediante el test de COVID. Incluso hay actualmente técnicas, ¿no? Como el CPIT Expert, donde se puede ver justamente este pool de virus de alto riesgo. Entonces tenemos un cervix normal con infección del virus del papiloma humano que debemos evitar de que avance hasta cáncer invasivo. ¿Sí? Y las guías de screening actualmente mencionan que la edad recomendada para hacer un despistaje es desde los 21 años, ¿no? En Estados Unidos.
Algunos dicen mayores de 25 años, ¿no? Que por lo menos se debe tomar cada 3 años, otros dicen cada 5 años, ¿no? O incluso algunos dicen que se debe tomar pues cada año. Entonces hay una variación justamente en las guías. Dentro del algoritmo diagnóstico tenemos que en realidad si hay una muestra insatisfactoria se debe repetir justamente los 2 o 4 meses. O mayores de 30 años, si BPH positivo debe tener una colposcopía, ¿no? Si tenemos un asco dentro del Papa Nicolau, ¿no? Y es de 21 a 24 años, se debe repetir a los 12 meses. Si es mayor de 24 años, se debe hacer el test de BPH. Y si es positivo, obviamente ir a colposcopía. Si hay lesiones intraepiteliales de bajo grado, ¿no? Dependiendo de la edad, 21, 24, 25, 29, 30 años, como podemos ver, de 21 a 24 se repite a los 12 meses, ¿no? Si es de 25 a 24 se hace la colposcopia y si es de 30 años se hace el test de BPH, ¿no? Y dependiendo de eso, si es positivo, colposcopia y si no, se vuelve a repetir a los 12 meses. Células glandulares atípicas se repite la colposcopía con la biopsia cervical. Y si es más de 25 años y hay un sangrado normal, se hace justamente adicionalmente el sampling endométrico. Y son lesiones intraepiteliales de alto grado, se hace la colposcopía, ¿no? O incluso si son mayores de 24 años, se hace incisión electroquirúrgica. Entonces siempre hay que tener un screening justamente para determinar si es que alguien tiene el cáncer de cervix, ¿no? Y dependiendo de ello, si es que va a ir a tratamiento como con olivocrioterapia, ¿no? Mientras las guías sanitarias tenemos que las mujeres de 30 a 49 años deben tener sí o sí un despistaje oncológico para cáncer de cervix y se debe tomar el Papa Nicolau, ¿no? Justamente como podemos ver aquí, ¿no? Y dentro de este Papa Nicolau hay que ver si es positivo para bajo grado, que se hace un seguimiento, o si es negativo, que se hace un seguimiento cada 2 años, ¿no? Si es positivo, hay que hacerle la colposcopía y si justamente se ve que hay justamente una lesión visible, se toma la biopsia. Entonces, para el tratamiento de cáncer de cervix tenemos que saber de que a mayor etapa, menor sobrevida. Entre la etapa uno, dependiendo qué etapa es, nosotros vamos a considerar el tratamiento quirúrgico. A partir de 1B3, la quimio-radioterapia. Y a partir de un estadio clínico 2 hasta un 4A, ahí tenemos la quimio-radioterapia y un 4B, quimioterapia más modificada de la respuesta biológica e inmunoterapia. Ya habíamos mencionado los serotipos de alto riesgo, es muy importante saber, ¿no? Que las vacunas justamente nos previenen de estos serotipos, ¿no? La Gardasil 9, ¿no? Que se indica justamente ahora en mujeres de 9 a 26 años y en hombres de 9 a 15 años, ¿no? Como podemos ver, justamente la mayoría de la población tiene estos serotipos de alto riesgo de 16 a 18, ¿no? Y estudios clínicos, como podemos ver aquí en Perú, como se puede ver, los serotipos que predominan son 16 y 18 en ambas histologías, ¿no? Incluso en mujeres peruanas con alto riesgo que habían iniciado relaciones sexuales, pues tenían los serotipos 16 y 18 de preferencia, ¿no? Y dentro de la detección, ¿no? Se ha visto que justamente el 96%, bueno, el 43%, 96 de 125 tenían este virus papiloma humano de alto riesgo. Entonces la frecuencia fue 43,4% en relación a la distribución de genotipos en el grupo que presentó virus de papiloma humano. Entonces hay que tener cuidado justamente con los serotipos de alto riesgo, ¿no? Ya habíamos visto que justamente en ellos tenía mayor propensia en este estudio para tener cáncer de cervix de tipo escamoso, ¿no? Entonces, dentro de ellos ya había algunos estudios en los cuales, pues, mientras más clínica tenía, pues se veía que había una mayor agresividad justamente en cuanto al screening, ¿no? Entonces, el diagnóstico cuando hacemos el cáncer de cervix es la exploración física y ginecológica, ¿no? Si hay ulceraciones, tumores exofíticos en el exocervix. Se debe tomar una colposcopía o una biopsia cervical, ¿no? Justamente que nos permite ver a mayor detalle. Y las pruebas de laboratorio justamente para descartar que no haya alguna alteración en la función renal o hepática. El gol estándar siempre va a ser la resonancia magnética para la estadificación, ¿no? Y hay que hacer una cistoscopía, rectosigmoidoscopia. Cistoscopía para descartar infiltración vesical, rectosigmoidoscopía para descartar infiltración rectal, ¿no? Entonces, dentro de ello, en el estadio 1, de preferencia se valora la preservación de la fertilidad. La resonancia magnética de pelvis nos ayuda justamente a definir ello.
Y si no se valora la fertilidad, ¿no? Entonces en realidad aquí se puede justamente con la resonancia magnética de Pelvis proponer otros tratamientos quirúrgicos, ¿no? La estadificación, que es para un examen, tenemos que diferenciar de preferencia, ¿no? El estadio clínico 1B3, que abarca justamente una división más de 4 centímetros. Un estadio clínico 2A, que justamente involucra los dos tercios superiores de la vagina sin invasión paramétrica, ¿no? 2A1 cuando es menos de 4 centímetros, 2A2 cuando es más de 4 centímetros, 2B con involucración de paramétrios. La 3 es que involucra justamente el tercio inferior de la vagina o se extiende más allá de la pared pélvica o causa hidronefrosis, ¿no? Como podemos ver. Si es un 13, involucra justamente la parte pélvica y la paraórtica, ¿no? Si es un 13-1, justamente con diseminación pélvica y paraórtica en 13-2. 4A es cuando involucra los órganos adyacentes que habíamos mencionado y 4B metástasis a distancia. Entonces es muy importante saber el estadiaje por la sobrevida, justamente como podemos ver, a mayor estadiaje, menor sobrevida, un 7% en estadio clínico 4. Hay factores pronósticos, el principal factor pronóstico es el estadio tumoral, la afectación ganglionar, el tamaño del tumor. Si el tumor tiene más de 4 centímetros, el riesgo de recidiva se multiplica por 3 respecto a los de mayor tamaño. La profundidad de la invasión estromal, la invasión linfovascular, diferenciación tumoral, el compromiso de márgenes y el compromiso de parámetros. Dentro del tratamiento tenemos entonces la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Antes, nosotros como podemos ver, hasta un estadio clínico 2A, esterectomía radical o quimioradioterapia, pero ahora nosotros tenemos este tratamiento, este estadio, ¿no? Estadio clínico 1A1, histerectomía ampliada vagina. 1A2, histerectomía radical con disección de nódulos linfoides tipo 2. 1B1, histerectomía radical con disección de nódulos linfoides tipo 3. 1B3 a 4A, concurrencia, o sea, quimioradioterapia. Estadio clínico 2A1 sale de disección, pues se pasa una histerectomía radical tipo 3 más linfadenectomía pélvica. Y un 4B, quimioterapia sistémica más bevacizumab o inmunoterapia que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, nuevamente para recordarles lo que dice la NCCN en el año 2025 de la indicación, ¿no? De un estadio clínico 1A1, 1B1 con intención curativa, como se debe remover completamente el cervix, el margen vaginal debe ser mínimo, diferente a una histerectomía radical tipo B, que debe haber 1 a 2 centímetros de margen, o una histerectomía radical tipo C1, que debe haber justamente un cuarto o un tercio de la vagina, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? Y los criterios de SETLI son criterios en realidad factores de riesgo utilizados para determinar la necesidad de radioterapia. Si es que nosotros si operamos el cáncer del cervix, luego hay que determinar si va a recibir radioterapia. Entonces, en este caso tenemos estos criterios que ayudan a determinar si tiene un mayor riesgo de concurrencia. ¿Cuáles son los factores? La invasión estromal del cervix mayor a un tercio, que se refiere a la profundidad de la invasión del tumor en el tejido del cuello uterino. La invasión del espacio linfovascular, invasión linfovascular, que se refiere a la presencia de células cancerosas en vasos sanguíneos y linfáticos cercanos al tumor. O el tamaño tumoral mayor de 4. Quienes cumplen dos o más de estos tres criterios se consideran de alto riesgo, se recomienda la radioterapia externa, ¿no? Invasión linfovascular, ¿no? Infiltración profunda de un tercio, de cualquier tamaño, radioterapia, ¿no? Medio de un tercio, medio de 2 centímetros, también. Superficial un tercio linfovascular con un tamaño total más de 5 o mayor de 4 centímetros de invasión profunda o media de un tercio. Dentro del tratamiento actual, nosotros como podemos ver dentro de la quimioradioterapia, ahora se está utilizando el cisplatino más pembrolizumab. Imagínense, la inmunoterapia ya está involucrándose en los tratamientos de quimioradioterapia, ¿no? Bueno, los estadios clínicos 3A, 3B y 4A de preferencia, como pueden ver, ¿no? Nosotros utilizamos actualmente la quimioradioterapia, ¿no? En el estadio clínico justamente avanzados, si son PDL1 positivos, tenemos la inmunoterapia con pembrolizumab más cisplatina paclitaxel o
le agregamos el bevacizumab, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Con cisplatino o con carboplatino paclitaxel, ¿no? Un 4B, ¿no? También se puede dar cisplatino paclitaxel y bevacizumab o el carboplatino paclitaxel y bevacizumab, ¿no? Como podemos ver, ¿no? O atezolizumab más bevacizumab más cisplatino paclitaxel o más carbopaclitaxel. Entonces, acá como podemos ver varios de los estudios clínicos o de ensayos clínicos que están ongoing, o que están viéndose, entre ellos se está estudiando durvalumab, atezolizumab, nivolumab, ¿no? O daños reparadores, ¿no? Para terapia dirigida, ¿no? Como podemos ver, o los ensayos clínicos. Entonces, en el Keynote 826, que se veía el carboplatino o cisplatino más paclitaxel más pembrolizumab, más o menos bevacizumab, se ve como el pembrolizumab, ¿no? Como podemos ver, tenía mayor beneficio en comparación al placebo, ¿no? Y cómo se beneficia justamente en que las células tumorales para PD-1 tenían mayor de 1%, como podemos ver. En ensayos clínicos. Entonces, en el PL1, la mediana de supervivencia libre de producción era 10,4 versus 8,2, ¿no? El beneficio. Entonces, si nosotros tenemos un paciente metastásico, debemos usar el PDL1, ¿no? Y como ya definí, si es que va a ir a justamente a pembrolizumab, bevacizumab con el tratamiento de quimioterapia. Como podemos ver en el GOG, también podemos ver, ¿no? Cómo el beneficio de agregarle bevacizumab era de 16,8 meses versus 13,3 meses en la sobrevida global. En la supervivencia libre de producción, justamente la tasa de respuesta era mayor con bevacizumab. También la supervivencia libre de producción era de 8,2 versus 6 meses. En segunda línea tenemos justamente pembrolizumab, nivolumab, ¿no? Y otros agentes sistémicos. Entonces, dentro del cáncer de cervix vemos que hay diferencias geográficas, socioeconómicas, administrativas y culturales, ¿no? Dentro de ellos, los departamentos justamente con un bajo nivel socioeconómico, bajo nivel sociocultural, tenían mayor preponderancia para cáncer de cervix, ¿no? En diferentes países, ¿no? O incluso los que tenían débil plan estratégico con atención precaria y la falta de buenas de citas también era un factor para que no haya una buena atención y pues estos pacientes llegaran a estadios clínicos avanzados. Este estudio en el cual nosotros tenemos justamente en la anemia y la supervivencia en cáncer de cervix, un estudio de 5 años, como podemos ver, a mayor nivel de anemia, peor pronóstico justamente. Y se relacionaba a mayor estallaje clínico. Entonces es importante tener en consideración, ¿no? Incluso otra carta al editor que pucha, publiqué, vemos en realidad cómo la cúrcuma se está utilizando como un potencial inhibidor de infección del virus del papiloma humano, incluso como ovo. O también el uso de los polifenoles que actualmente se está usando justamente para inhibir el cáncer de cervix. Entonces, en conclusiones, el cáncer de cervix es el segundo cáncer más frecuente en mujeres relacionado con el virus del papiloma humano. El tratamiento consiste en cirugía hasta el estadio 1B2, 1B3 hasta 4A, con radioterapia y el 4 tratamiento sistémico o tratamiento paliativo. El 26 de marzo es el Día Mundial de la Prevención con Cáncer de Cuello Uterino y les agradecemos justamente por su participación. Nuevamente no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como